Enrique Santos, un Santos Calderón, un día se me acerca y me dice, oiga, quisiera saber por qué todos hablan mal de usted. Eh, Aquí llega el ministro y se queja. Aquí llega el dueño de una programadora y se queja. Aquí llega tal que es que estoy a punto de creer que usted hace las cosas muy bien. Hubo un momento en que el país, que los narradores encontraron un tono para hablar del país. Y hubo un momento en que ese tono el país lo perdió. No lo perdieron los narradores, ellos lo tenían, pero el país lo perdió y la pérdida fue irreparable. Y no sabe el país cuál fue el tamaño de la pérdida. Por ejemplo, inventándose eso de la neutralidad del lenguaje para poder ser accesible al mercado. Además, cosas tan desproporcionadas. Teníamos que hablar neutro así. Exactamente, y los temas neutros y sacar a los temas de cualquier tipo de asociación con un país, cuando precisamente lo que le estaba dando vitalidad era tener ese nexo con un país tan vibrante como este. Érase una vez un país que tenía una televisión y en ese país había personajes como Santiago Coronado, un crítico, el único que ha tenido este país en toda su historia de televisión, porque ha tenido mucha gente que habla de televisión, faranduleros, pero crítico, este señor que firmaba como Santiago Coronado, pero su nombre de pila es Germán Rey, un gran pensador, hombre muy próximo a las cúpulas de la Compañía de Jesús. Allí en la Compañía de Jesús, cuando lo conocí, le pagaban únicamente por pensar, y adicionalmente es uno de los cronistas, críticos e historiadores importantes, si no el único, de nuestra televisión, la televisión colombiana. Hoy vamos a hablar con Germán. Esto es un gran privilegio tener a Germán Rey en nuestra mesa. No es un personaje mediático, no lo van a encontrar por toneladas en redes, pero lo que sí les aseguro es que después de oír a Germán Rey, ustedes van a tener una noción mucho más amplia de lo que es la televisión y los medios masivos de comunicación. Y de pasada, no se olviden, sección de miembros, el romanticismo. Sigo en mi cruzada, a ver quién me comprueba lo contrario. El romanticismo es una droga dañina. Vamos con esto. Oigan, les tenemos novedades. A partir de ya existe la forma de hacerse miembro. Ustedes entran. La plata de verdad es un chiste, son como 25 centavos de dólar, pero para nosotros eso es un jurgo y nos sirve mucho. Y les voy a contar, o no, yo no, que Germán trabaje, les va a contar qué le pasa a los miembros. Pues entonces los miembros, Mauro, tienen un montón de ñapas que les queremos dar. La primera es que tienen insignias, tienen emojis hechos por nosotros especialmente para nuestros miembros. Tenemos también streaming del podcast cuando lo grabamos en vivo. Eso me gustó, lo hicimos hoy, Lo chévere. hicimos hoy, está muy divertido. O sea, nos conectamos, le decimos, estamos en vivo, véanos ¿Y ven todo? en crudo, como sale en crudo total. Y acceso a una vuelta en su cerebro porque ahora solamente va a estar para miembros. Y la vuelta en el cerebro. Listo, eso es lo que haga decir, Sí, ¿no es cierto? no, Pero además de eso, igual, si no quieren ser miembros, al pues, menos suscríbanse. nosotros los queremos igual. Los queremos igual. Pero entonces suscríbanse, denle like, comenten y compartan y háganos crecer esta comunidad de gente que hace pensamiento crítico. Por favor, suscríbanse, háganle caso a Germán. Ese es un tipo chévere. Vamos, los esperamos como miembros. Chao. Pero no sé. He ahí el podcast. Germán. Señor. Germán Rey. Germán Rey. Sí. Germán Rey. Germán, esta es una conversación que voy a empezar por decirlo, me honra. Me honra tener esta conversación en nuestros perfiles. Nosotros hemos decidido que queremos tener una biblioteca de perfiles. Entonces, tenemos perfiles de personas que necesariamente no son ahorita el boom, pero que son muy importantes para la cultura de este país en algún sector. Entonces, por ejemplo, tenemos una entrevista de 1:30 con Samuel Duque contando su historia, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo esas bibliotecas también con actores de aquel momento, con políticos de aquel momento, porque tengo la esperanza de que algún día, cuando esto se vuelva a pedazos, alguien encuentre esa biblioteca y diga, pero había un tipo por ahí que hacía esas cosas. Germán, y
tengo que retomar desde Santiago Coronado y voy a contextualizar. Yo conozco no a Germán Rey, yo conozco un señor que tiene una columna en El Tiempo que firma como Santiago Coronado Sí. y que para aquel momento voy a ponerme mis 28 años, o sea, 1988, era, y ojalá a usted no le suene mal el denominativo, era el Papa Negro de la televisión colombiana. Era el hombre que desde su columna nos decía a los que hacíamos contenido en televisión, le decíamos audiovisión, no le decíamos audiovisual, decía, oiga, lo suyo está bueno, lo suyo no está tan bueno, lo suyo podría estar mejor, lo suyo ya no puede estar peor. Santiago Coronado. Germán, eso sucedió entre qué años y qué años, y quiero decir una cosa importante. La razón por la que estamos sentados aquí es porque usted fue un crítico de televisión, yo diría, no conozco de atrás si hubo uno, después de usted no conozco otro. El único crítico de televisión de contenido y contexto, de profundidad y de ciencia que yo he conocido, si los hay, no me tocaron, es usted. Y por esa razón, usted se vuelve tan importante para el medio. De hecho, usted publica libros sobre las ciencias de la comunicación asociadas a los mass media, a la televisión. O sea, estamos hablando de una persona que se dedicó a estudiar el fenómeno de la comunicación social más allá y mucho más allá de la farándula y de quién se casaba con quién. Entonces vamos aclarando eso para separarlo de cualquier otra naturaleza que no es que esté mala, pero pues la suya es la suya. Entonces volvamos a ese tiempo. 1980, Santiago Coronado firma en El Tiempo una columna que Germán Rey escribe. ¿Cómo fue eso? Tiene, digamos, un precedente. Y como la vida es azarosa y presenta unos ribetes dramáticos que uno no se espera, en la misma tarde de hoy, o hace unos minutos, yo estaba revisando algún libro de mi biblioteca. No me gusta cambiar los lugares de los libros, pero no tengo lugares específicos, son lugares del tiempo. Se han quedado ahí para siempre. Entonces empecé a sacar los libros, había de Gide, por ejemplo, que hacía tiempo no veía, y alguno de esos libros lo abrí, y al abrir el libro salió una fotografía, y era una fotografía de mi hijo Santiago, que fue el que dio origen al nombre Santiago Coronado. Santiago, su nombre, coronado por rey. Y estaba allí la fecha de esa fotografía, que era una remembranza de algo que se me había olvidado, como muchísimas cosas se nos olvidan, de un desfile deportivo de niños de la Fundación Social que decía un año, 1985. Todo comenzó con una mozzarella en carroza en un restaurante en la 72, donde me invitó mi gran amigo, mi querido amigo, Fernando Garavito. Por ese entonces, esposo de María Mercedes Carranza. Fernando Garavito me invitó a almorzar y recuerdo perfectamente que yo pedí de inicio una mozzarella en carroza. Eso tendría algún rasgo fundador, porque si no, es muy difícil que uno se recuerde de todos los menús, pero ese menú tuvo un rasgo fundador. Porque en la conversación, él en ese entonces era el director de la revista Cromos. Fue director, por ejemplo, del mejor magazine, yo creo, literario que ha habido en Colombia, fue el Magazine del Pueblo de Cali. Una verdadera belleza de trabajo y muchas cosas en el campo periodístico. Fernando, entonces, en la conversación hablamos, cerca estaba mi oficina, ya para ese entonces trabajaba yo en la Fundación Social, pero a la vez era profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Javeriana, donde estuve 46 años.
Bien, esto es importante para ubicar no solamente la mozzarella en carroza, sino para ubicar el ámbito de la decisión, Sí. de por qué me cambió la vida en un instante y por qué me convertí en algo que yo no tenía previsto. Y en algún instante entonces de la conversación lo que me dijo Fernando es que él quería que escribiera en Cromos, en la revista. A mí me llamó la atención. Yo era en ese entonces un joven profesor en la Universidad Javeriana y a mí me llamaba la atención ser profesor de la Javeriana y escribir a la vez en una revista, comilla, frívola, que además había tenido una historia de frivolidad amplia. No era cualquier revista frívola, era una revista que cumpliría muy pronto 100 años. Pero lo que más me interesaba de la propuesta de Garavito, además de la carroza y el queso y los tomates preciosos, era el hecho de que en esa revista había escrito uno de los grandes intelectuales de Bucaramanga, como que yo soy de Bucaramanga, que se llamaba Hernando Valencia Gelker. Hernando Valencia Gelker fue uno de los creadores de la gran revista Mito. Y Hernando, y creo que no es muy conocido este hecho, Hernando fue un crítico. ¿Él no tenía un seudónimo que era Gogol? ¿Cómo? ¿Él no era Gogol? ¿Él no firmaba como Gogol? No. No Ok, recuerdo, era otro. puede Ok. ser. Puede ser que Hernando. Hernando era tan inteligente, tan brillante, que podría llamarse así u otras formas y seguir siendo Hernando Valencia Gelker, que da un tinte de, digamos, de una cierta tradición en Bucaramanga de presencia de los alemanes. Siempre he querido escribir, no lo he podido escribir, un artículo sobre 4 o 5 grandes figuras de Santander. Hernando Valencia Gelker, Carlos Valencia Gelker, su hermano, Pedro Gómez Valderrama, Jorge Eliezer Ruiz y el profesor Ramón Pérez Mantilla. Esos 5 son 5 extraordinarios. ¿Por no qué razón? Normalmente en Santander, sino Germán, en Colombia. ¿por qué? Porque acuérdese que está con un ignorante. Usted me conoció ignorante y eso no se me ha quitado. No ha querido salir de ahí. Sí. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón le llaman tanto la atención esos nombres en Santander? Mire, nosotros los santanderianos somos provincianos. Y a mí una de las cosas que más me gusta, como lo dijo alguna vez el espectador, me presentó y dijo, escritor santanderiano. A mí me fascina ser un escritor santanderiano, un escritor completamente provinciano. Además, porque prácticamente nunca he vivido en Santander y si tú vas a Santander y preguntas por mí, es probable que reconozcan un apellido como generalizado, pero no me reconozcan porque yo no he estado ligado a Santander. Entonces, estas son figuras de provincia, pero son de esa brillantez, de esa capacidad de crítica, de ese sentido del país, de esa sensibilidad global que uno se pasma. Ramón Pérez Mantilla estudió en Alemania, por ejemplo. Pero bueno, no solamente estudió en Alemania, era un gran intérprete de Heidegger, por ejemplo, un gran conocedor, yo lo recuerdo porque yo paseaba y lo veía pasar con admiración en la Universidad Nacional, donde estudié, y decía yo para mí adentro, ahí pasa el profesor Ramón Pérez Mantilla de Bucaramanga, quizás algún día pueda ser como él, que además era un hombre de no solamente muy brillante, sino de una ironía a flor de piel. Y casi que, por supuesto, como estaba a flor de piel, lo primero que salía era la ironía. Y la ironía es una forma de la inteligencia, claro. Eso no la pueden tener los que no son demasiado o muy o más o menos inteligentes. El pensamiento irónico. Entonces, esos 5, si los tomas a cada uno tiene historia, pero si los dices de pronto, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán? Entonces siempre me ha interesado. Bien, entonces Garavito en la mitad de la mozzarella, porque él tenía la previsión de cuándo se hacía una propuesta y de cómo. No me la hizo al comienzo, sino como en la mitad. Entonces me propone, ¿por qué no te vienes a escribir a la revista
Cromos. Entonces, como te dije, pensé en Hernando Valencia Goelker, del cual uno de las mentes más prodigiosas del siglo XX, George Steiner, el gran escritor y comentarista y pensador francés, George Steiner dijo que una de las mejores traducciones de sus obras, un Castillo Verbazul o algo así se debe llamar, era una que había hecho un señor en Colombia, Hernando Valencia Goelker, de Bucaramanga, Santander, Colombia. Bien, entonces Garavito me dice eso, yo pensé en Hernando y le dije rápida e irresponsablemente, sí, y después me cae Garavito y me dice, bueno, son 4 páginas a la semana para la revista, que es bastante. Eso es mucho. Sí, mucho. Y entonces una de esas páginas era cartelera. Yo comencé haciendo carteleras de televisión, pero no hacía carteleras como las comunes corrientes, sino eran unas carteleras con algo de humor y de comicidad. Eso fue, después supe lo que le llamó la atención a Enrique Santos Calderón, cuando Enrique me propuso irme a escribir al Tiempo. Pero empecé escribiendo en semana con un equipo maravilloso. ¿En semana o en cromos? Perdón, en cromos. Con un equipo maravilloso, donde estaba Fernando Garavito, Antonio Morales, que es verdaderamente un gran escritor, Antonio, Ligia Riveros, Pedro Claver Telles, Cortés, García, bueno, era un equipo excelente. Pero lo que fue interesante para mí y definitivo fue que yo era profesor en una universidad de jesuitas. Por lo tanto, donde tenía yo un papa negro, ahí sí tenía yo encima un papa negro de verdad. Y estuve con algunos de ellos en áticos. Si quieres, conversamos. Ahora hablamos de eso, hablamos de cuando a usted le pagaban solo por pensar al lado del director de la fundación. Esa oficina todavía la tengo envidia, una oficina cuyo único objetivo era que el señor de ahí pensaba y le pagaban por pensar. No más. No tiene que ir a pensar. Y decir sus pensamientos, me imagino. Me imagino que cuando le preguntaban tenía algo que decir. Pero se lo preguntaba el director de la Compañía de Jesús. O sea, esas no eran preguntas fáciles. No eran preguntas fáciles y eran preguntas muy bien pagas, además, para la época. ¿Y las preguntas o las respuestas? Las preguntas tenían su valor porque no hay nada en el jesuitismo que no tenga valor. Si quieres, podemos hablar de algunos de mis trabajos más recientes sobre el complemento a la memoria del que fue el ecónomo de los jesuitas durante 30 años, 20 años. Bien, entonces estaba, digo, en la Fundación Social, que para entonces era un grupo innovador, muy interesante en la parte económica, con una cantidad de empresas reales, entre ellas una empresa de televisión, donde tú hiciste un trabajo memorable que fue La Otra Mitad del Sol, en Sempro Televisión, etcétera. Bien. Y por otra parte, una pierna en la Universidad de Javeriana, otra pierna en la Fundación Social, y ahora se me propone tener el cuerpo y el alma en una revista frívula. Y a mí me parecía que debía escribir. Esa revista entonces tenía las 2 hojas de crónica, perdón, de la cartelera, y después tenía 2 páginas, una de las cuales me dijo, escribe sobre la televisión, y yo vi entonces que era una buena forma de tratar de entender el país. Esto fue magnífico para mí en la época que lo hice. Yo realmente escribí sobre televisión desde 1980 hasta el 2000. Después nunca. Yo después, en el 2000, cuando la familia Santos me propone ser el defensor del lector del periódico El Tiempo, yo tomé la decisión, no escribiré ya nunca más sobre televisión. Es decir, no seré como esos toreros que vuelven otra vez gordos, fofos, con la coleta mal puesta, a torear, y que son figuras de una época, a torear, y no lo hacen bien, porque se necesita otro cuerpo, otra historia, otro tiempo para torear. Entonces yo dije, me corto la coleta y es definitivo. Y yo lo he cumplido.
Yo no he escrito prácticamente nada después del 2000. Acabo de escribir en un libro sobre los 70 años de la televisión, porque me invitaron a hacerlo. Y yo creía que no iba a tener memoria, ni neurona, ni nada, porque yo había olvidado todo. Entonces, heme aquí en el 80, como profesor de la universidad, pero a la vez como escritor en la revista una de las revistas más frívolas del país, y esa combinación me fue excelente. Pero la segunda parte de la publicación era entonces, se llamaba Al margen de la televisión, y quedaba al margen de la revista. Era una columna que estaba al margen, y yo la llamé Al margen porque ahí no escribiría comillas de televisión, pero sí lo hacía. Pero yo trataba de entender qué estaba pasando en el país a través de la televisión. Pensaba que yo había tenido el privilegio, por no sé qué extraña razón de la mozzarella, de que alguien me lanzara y dijera, escriba sobre televisión, en un momento en que apenas habían transcurrido 20 y pico de años de la creación de la televisión. Entonces, fue un excelente lugar para mirar lo que pasaba en la Colombia que se modernizaba, en la Colombia que se secularizaba, en la Colombia del narcotráfico, en la Colombia de las guerrillas, en nuestra Colombia. Y no solamente en ese tipo de Colombia, en la Colombia cotidiana, en la Colombia de los deseos, de los fervores, de la gente común y corriente, porque yo veía ahí todo eso. Yo nunca prácticamente he estado en un lugar donde el país se me presentara con tal dinamismo y tal fuerza como en la televisión en los 80 al 2000. Antes de que nos matamos por allá, porque por supuesto tengo avidez de eso y de muchas más cosas, quiero presentarle a Kenke, nuestro patrocinador y aliado y ánimo permanente. Bienvenidos al momento Kenke. Quiero contarle que es una agrupación colombiana que está recuperando, está dándole al ojo a las grandes figuras de la música que convirtió a Colombia en grande, con Carlos Vives, con esto como esa transformación que hay del vallenato al pop, todos estos grandes músicos que por cuenta de los mercados empiezan a quedarse un poco sin piso. En la Florida hay un hombre que se llama Diego Botero que formó una organización que se llama Kenke, que les da espacio, y estamos anunciando que van a hacer una gira con los Toreros Muertos. ¿Se acuerdan de los Toreros Muertos de la Agüita Amarilla? Por primera vez van a hacer gira por los Estados Unidos con Kenke, nuestro aliado. Estamos muy contentos de que eso pase y ahorita les vamos a mostrar un poquito más de cosas de lo que va a hacer Kenke en esa gira. Cuando pase eso, quiero, antes de que nos metamos a la televisión como tal, que naturalmente es el tema que nos une a usted y a mí en principio, ya luego habrá otros, quiero que me aclare algo que usted dijo hace 10 minutos, y es lo de ser provinciano. Es que eso pasa rápido, pero ojo, yo no quiero que pase rápido porque con los años me he dado cuenta que sí hay una separación entre ese mito que llamamos el bogotano y otro mito que llamamos el provinciano, que yo sé que son mitológicas porque sin duda hay gente que viene de provincia que ha hecho por este país millones de cosas más civilizadas que muchos bogotanos. Sí. Pero, Germán, desde su carne y hueso que lo vivió, ¿qué significa eso de ser provinciano y qué es el no ser provinciano en Colombia? Ser provinciano para mí es ser la mayoría del país. Es un concepto aprovechado. Es la mayoría. Tuvimos que esperar hasta estas épocas para pensar lo regional de este país, lo territorial de este país. Para darle un ejemplo, yo nunca había ido a la selva y yo no soy a mi edad alguien que debería ir a la selva. Yo debería haber hecho eso hace 40 años, porque subirse en una canoa, eso es
Ese es un ejercicio no para personas de edad, no para mayores, sí, sino para jóvenes y para gentes provincianas. Ese país no lo conocía. Ahora he tenido una cantidad de experiencias en la Amazonía y que tienen que ver con todo eso y que tienen que ver con su patrocinador. Porque eso del patrocinador para mí no es el patrocinador, es algo que yo también estudié después de haber estudiado lo de televisión, cuando estudié las grandes movimientos del arte y de la cultura en el país, de las industrias culturales y las industrias creativas. Bien, entonces, ¿por qué provinciano? Porque la mayoría. Dos, porque la diversidad. Entonces, entre un santandereano, un quindiano o un caribe. Entonces, es la diversidad. Tres, porque es lo entrañable. Para mí, ser provinciano no hay ningún estigma. Es mi entraña, es mi infancia, son mis padres, son mis amigos originarios, a los cuales después abandoné, porque yo no fui provinciano toda la vida, soy provinciano por sello toda la vida, pero provinciano físicamente no. Muy rápidamente yo estudié por fuera, etcétera, y he vivido por fuera. No he vivido casi en Santander, pero es lo entrañable, es lo que nos es cercano, son las vivencias más próximas al corazón. Por ejemplo, hace unos días me pidió un escritor, un jurista muy importante, yo creo el jurista más importante de la cultura, un español, un prólogo para su libro, para un libro que él escribió hace 30 años, que es un clásico del derecho a la cultura. Y ese fue uno de los aspectos que yo mencioné. ¿Qué significa ser un clásico? Y luego, ¿qué tiene que ver ese clásico, digamos, con su propia historia? Bien, además de lo entrañable, de lo diferente, de lo propio, es algo, lo provinciano muy evocador. Se piensa que lo provinciano es lo que se queda afuera, como en Joy 2, que los personajes iban a Laguneta, se iban a la provincia, sí. los más atrasados. No. La tierra caliente. Hacia la tierra caliente, no, es que se encuentra en esa tierra que le dice algo a un país que es eso. Un país, por supuesto, Bogotá, pero el país es todo lo demás, incluso mayoritariamente de ese país. Eso es lo que se podría decir como para dejar medio empastelada la cosita y dejarla allí, porque pues, nos podría dar para 18.000 monografías este concepto, pero mi observación es esta. En realidad lo de provinciano en Colombia es una cuestión escalada, porque es que yo creo que el bogotano es igualmente provinciano en comparación con todos los demás, solo que tiene unas características de otro tipo de provincia. Pero no estamos en la gran urbe, no estamos en París, no estamos ¿no es cierto?, en Berlín. Somos provincianos a escala. Sí. Hay una escala mayor, una escala menor, pero finalmente provincianos. Y hablando de provinciano, con este término en el que las fronteras son muy pequeñas, que las fronteras se encuentran rápidamente. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, estoy de acuerdo, sí. Ahora, usted dice una cosa que yo no sabía, pues no tengo por qué saberla porque son muy de sus tejidos internos. Usted dice, yo empiezo a ver al país a través de sus medios, empiezo a mirar el país con una óptica que son sus medios, particularmente la televisión al aire. En aquella época no había otra opción sino televisión al aire. Eso yo no me lo había detectado y me parece que es un ejercicio del cual quiero que me desentrañe cosas, porque es que ver el país, ahora que me lo dice, si usted me dice, Mauricio, venga, vea el país desde la televisión de los 80s, se la dejo ver y ponga la televisión. Ahora le apago esa televisión y le voy a permitir que vea el país desde la televisión del 2025. Ya no hay país. Ya no hay país. Déjeme saber de eso. ¿Qué piensa? Alguien lo tendrá que hacer, no yo. Yo ya no alcanzo para eso. A pesar de que un libro que nunca he publicado se llama El país de la ficción. Géneros televisivos y cambios en la sociedad. Ese libro lo escribí hace mucho
por lo menos hace 25 años y está ahí. Y mira cada uno de los géneros, 5 géneros, y desde esos géneros yo miro qué ha pasado también. Trato de descifrar qué ha pasado en este país. Bueno, y eso tiene mucho que cortar de allí. Pero ¿por qué digo esto? Veo el país en facetas muy diversas. Veo el país que emerge, por ejemplo, Estamos hablando de los 80s. de los 80. Ok. Veo el país que emerge, que está surgiendo y que tengo el privilegio de verlo en un medio que también está emergiendo y que no emerge simplemente, que emerge como un fenómeno. Es como una erupción de un volcán en el centro de un país que cambia, que puedes decir es provinciano, ya es menos provinciano, es más aislado, ahora es un poco más articulado, es injusto, es profundamente desigual, etc. Eso se percibe. Entonces se ve en un país que emerge. 2. Se emerge, se ve a través de las narraciones, es decir, de las formas de representación y de contar a ese país que emerge. Buena parte de algunos acercamientos a algunos problemas de este país están mucho más fielmente dichos y juiciosamente dichos en las narrativas televisivas que en los grandes libros de sociología o de economía, ¿no? 3. Es un país que se nota en la más profunda sensibilidad de la gente. Hablo de la oficinista, hablo del joven que apenas está buscando un primer empleo. Es decir, de todo el país que se emociona, se moviliza a través de esas narrativas como nunca sucedió después. Creo que yo viví el tiempo privilegiado de ese país que se movía, porque ahora se mueve, claro, pero se mueve de otra manera. Hábleme de referencias de aquel momento, Germán. Referencias, me imagino, vamos a hablar de, por ejemplo, una que es muy a la mano, el Chinche, por ejemplo. Sí. Esa es una referencia de las que Sin está duda. ¿no es cierto? Pero central. Ok. Claro. Pero antes del Chinche, por ejemplo, y está en el capítulo mío sobre comedia, en el libro ese que no ha sido nunca publicado, está, por supuesto, Yo y Tú. Yo y Tú. ¿Qué veía yo en Yo y Tú? Para darte solamente un ejemplo, veía un país que se estaba tratando de modernizar en medio de unas comprensiones de un país que estaba atrasado. El campo era lo atrasado, la ciudad empezaba a ser pensada como lo contemporáneo, como lo moderno. Bien, y muchas otras cosas se podría ver, pero pongamos ejemplos como Yo y Tú. Pongamos, por supuesto, el Chinche es una pieza central del pensamiento colombiano. No digo que la televisión, no digo que... No, del pensar colombiano sobre el país. Porque ya trae el país hacia lo urbano, no deja fuera lo rural, que lo trae y lo mete en una ciudad que acoge de otra manera al campesino, etc. Esa es una obra central. Puedo decir que Señora Isabel es una obra que ya muestra un país donde se están manifestando sentimientos y los está reconociendo y los está poniendo en vitalidad de frente a una sociedad que todavía venía de tiempos pacatos. Ser gay y ser respetado como gay ya empieza a verse en esas obras. La trilogía de ustedes es otro de esos momentos definitivos. ¿Cuál trilogía? Las tres obras de la
Alternativa del Escorpión, de la otra Mitad del Sol. Y María Y María. María, sí, María María, pero también entonces son 4. La esposa, la señora del presidente, La mujer se del llama, presidente. la mujer del presidente, en que nos podríamos quedar más de 1 hora y media hablando sobre el significado que tuvo para esa época en términos de comprender un país, en términos de comprender no solo, sino con otra cantidad de gentes que eran los que no estaban en mi universidad. Yo no los encontraba a esos otros en la universidad, sino los encontraba en las páginas de Cromos o incluso del periódico El Tiempo. Pero sobre todo los encontraba en la televisión a diario. Entonces, eso no se ha pensado suficientemente, o sí se ha pensado, pero no se ha aceptado. El hecho de que, de haberlo hecho. Yo escribí un libro con Pacho Leal, que murió hace poco, que se llama Discurso y Razón, la historia de las ciencias sociales en Colombia. Ahí mostramos cómo habían surgido las ciencias, digamos, sociales, la economía o la sociología o la psicología, los estudios geográficos, etcétera, y cómo comprendieron el país. Lo máximo que pudimos hacer en ese momento es incluir los estudios de género o incluir los estudios de comunicación. Pero si lo tuviera que hacer hoy, yo haría otras cosas. Es mostrar cómo Discurso y Razón estaba ya en las narraciones televisivas, como probablemente también estaba en la historia de la música, como también estaba en el cine, pero la televisión tenía, por lo menos la televisión que yo analicé, tenía la particularidad de ser un fenómeno, y realmente el término, ese es un término muy complejo, pero se podía aplicar verdaderamente a la televisión que yo analicé de los 80 al 2000. Es decir, de una movilización de la sociedad frente a las narraciones, de una expresión de los deseos particulares y colectivos de una sociedad verdaderamente sorprendente. O sea, que el fenómeno no estaba solamente en mostrar qué país se vivía. El fenómeno estaba en que el país que vivía se expresaba. Se metía por ahí. En la comprensión de televisión. Eso no sucede hoy en día. Eso no sucede en las plataformas, en las opciones digitales. Germán, le voy a lanzar una hipótesis de trabajo muy brutal, muy poco sustentada en el juicio y más sustentada en la sensación. En esa época yo tenía 28 años cuando entré a trabajar con Pepe. Sí. Y éramos un grupo activo, no de acuerdo, pero todos, Pepe, por su lado Bernardo Romero, por su lado Marta Bocio, por su lado Julio Jiménez, estaba Sempro como una unidad de pensamiento muy importante para una televisión que se distanciaba de la de RTI, Punch y Caracol, pero competía con ellas en calidad de entretenimiento. No se habían ido al panfleto cristiano ni nada, sino se la jugaban por lo que era. Y junto con ellos éramos un grupo de gente, actores, escritores, directores, que sentíamos que la televisión era un medio para poner a correr ideas y puntos de vista o ideológicos o sociales o estéticos o narrativos simplemente. No todo el mundo tenía un gran afán político. No, había los que querían contar un buen cuento divertido, ¿no? Sí. Había otros como Pepe que tenían una visión sociológica del asunto. Bueno, ahí nos abrigamos otros más. Y todo el mundo vivía con un propósito previo a la obra. La obra no era únicamente para comer y dormir, sino la obra tenía un afán interno. Y esa pregunta se la deben haber hecho muchas veces, pero le pido que aquí nos detengamos lo que usted quiera. Y hay un momento en que todo eso se quiebra y desaparece. Y aparece, desde mi observación, y esto lo va a decir yo, no usted, un ejército de mercenarios que llenan páginas en blanco para que otro ejército de mercenarios las ruede, para otro ejército de mercenarios las proyecte. Y tenemos una cosa en la que desapareció todo y apareció la nada. Sí. Sí. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí, completamente. Qué cosa tan maravillosa. No, completamente de acuerdo. Por una razón.
que te comento de la vida, y es que cuando estaba en el tiempo, que es diferente de estar en Cromos y en la Javeriana, y todo, es diferente. Eh, Enrique Santos, un Santos Calderón, un día se me acerca y me dice, oiga, quisiera saber por qué todos hablan mal de usted. Aquí llega el ministro y se queja. Aquí llega el dueño de una programadora y se queja. Aquí llega tal que es que estoy a punto de creer que usted hace las cosas muy bien. Que es por eso que ese día que él me dijo eso en la redacción, yo entendí perfectamente que además estaba en un tema que la vida me había dado la oportunidad de estar en los años exactos en un tema que era de una vitalidad y un dinamismo tremendo. Ahí se movían muchas fuerzas, los estados, la cuestión internacional de las compañías que querían vender cosas, los artistas, los creadores, etc. Era una cosa en ebullición, por supuesto. No hay que olvidar que, por ejemplo, en la época del presidente Turbay Ayala hubo 68 programadoras de televisión. 68 produciendo, desde pequeñas cosas hasta grandes cosas. Pero productores, eso es maravilloso. Me encanta. Entonces, sin embargo, uno puede notar en la televisión no solamente qué programas se hacen, sino cuáles son las decisiones económicas, las tecnológicas, los intereses, las reacciones de los jóvenes, las reacciones de las mujeres, cómo se van afirmando las etnias, etc. Todo. Para mí fue maravillosa la decisión de no quedarme solamente estudiando los temas de la universidad, sino irme a una revista frívola, porque en la revista frívola lo noté perfectamente esos intereses de que hablaba Enrique Santos. Claro. Entonces, hay en la historia, y eso está por escribirse, y se debería escribir juicioso y seriamente, y los antropólogos y sociólogos serios deberían dedicar un tiempo a eso. Serán algunos jóvenes que vengan después que lo escriban. Y se pueden notar perfectamente momentos que se relacionan con lo que tú me acabas de decir. Hay casi una frontera creada que se derrumbó y apareció otra cosa. Aparece otra cosa. Es decir, hay momentos definitorios de la televisión. Yo creo que la privatización fue un momento definitivo. No quiero tener una visión de culpa de nadie, de que tuvo culpa la privatización. Pero hubo un momento en que el país, que los narradores encontraron un tono para hablar del país. Y hubo un momento en que ese tono el país lo perdió. No lo perdieron los narradores, ellos lo tenían, pero el país lo perdió y la pérdida fue irreparable. Y no sabe el país cuál fue el tamaño de la pérdida. Lo que hizo, por ejemplo, Marta Bosio con el melodrama fue extraordinario. Fue meter en la estructura del melodrama, por ejemplo, lo regional, por ejemplo, el humor y otros factores que no eran del canon de la telenovela. Y ella logró que siguiera siendo eso telenovela, más una telenovela parecida a nosotros. Pero no solamente parecida a nosotros, que fue acogida por el mundo, digamos, porque se posicionó perfectamente ahí. Cuando este movimiento que tú narras le tuerce el cuello, porque fue una torcida de cuello de la gallina, de los huevos de oro. Además, por ejemplo, inventándose eso de la neutralidad del lenguaje para poder ser accesible al mercado. Además, cosas tan desproporcionadas. Teníamos que hablar neutro así. Exactamente, y los temas neutros y
y sacara los temas de cualquier tipo de asociación con un país, cuando precisamente lo que le estaba dando vitalidad era tener ese nexo con un país tan vibrante como este. Entonces algo sucede. ¿Sucede qué? Que mataron a la telenovela, así tal cual. Colombia ya era una potencia de la telenovela y ahí se produce un problema muy, muy grave. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo que una mirada historiográfica a la evolución de la televisión muestra que cierto tipo de decisiones, y hay que saber por cuáles serían esas decisiones y de dónde provenían, logró pasar una época de una vitalidad enorme a una época más determinada por los desafíos, por los retos y por las ansiedades que produce el mercado. Mira, a mí me da hasta vergüenza decirle mi tesis sobre eso, porque mi tesis es tan mínima, tan simple, que digo, debe estar muy mala de lo simple. Mire, Germán, como yo soy partícipe, actor, protagonista y víctima de todo ese proceso, lo que yo vi es que los contenidos dejaron de ser imperativos para volverte sujetos de una cosa que no tiene que ver con un contenido, que es una parrilla de programación. Entonces el contenido, no importa de qué índole, tiene que ajustarse a una continuidad semanal que está compitiendo con una continuidad semanal del otro lado. Luego, las variables que se determinan son variables muy aleatorias, no son ni la cultura, ni la estética, nada. No, el otro puso reality, yo pongo reality. El otro pone niñas en pelotas, yo pongo niños en pelotas. Entonces las variables desaparecen y aparecen unas variables que dejan de ser estéticas para convertirse en variables de mercadeo y financiera. O sea, y así, y estos dos canales, en uso de un legítimo derecho a hacer dinero y punto, se dedican a hacer dinero, y todo lo que no entre en el molino de alta productividad, pues se excluye, como por ejemplo lo singular, lo que no sirve aparentemente en México, que es una cosa rara, porque lo que colonizó la televisión del mundo fue Café y luego Betty. Eso fue lo que colonizó. Más singulares no pueden ser. Claro. Y entonces decidimos hacer lo mismo, trayendo paquetes absolutamente preinstalados de melodrama, inclusive ya pasado de moda. Sí. Y ahí, para mí, pues digo, es tan simple que digo, debo estar equivocado. Es sencillamente cambiaron los libretos por el Excel. Ya. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, con ese planteamiento. Y por eso invito a los jóvenes a que piensen el tema documentalmente y de ver esos momentos y lo que pasó. O sea, que lo que pasó no fue simplemente una evolución de que ya el sistema mixto, por ejemplo, de la televisión no tenía posibilidades. Y no es solamente un resultado de la privatización. Es más esa fuerza que plantea el mercado en la narración frente a esa fuerza que tenía la narración propia frente a los mercados, al mercado interno y al mercado internacional. Por ejemplo, ahí hay un gran punto por analizar. No he visto libros o cosas que estén trabajando. Quizás hace poco oí a una joven investigadora cuyas ideas me resonaban mucho y muy positivamente, ya tratando de buscar esas otras explicaciones. Yo viví el periodo, claro, del 80 al 2000, que fue un periodo particularmente rico de la televisión, y yo sigo diciendo que creo que no se repite, por lo menos no he visto que se repita. A veces temo que sea un argumento de viejo, o un argumento de alguien que cree que las cosas no pueden cambiar y que cuando cambian puedan ser interesantes, ¿no? Yo estoy consciente de eso, pero no veo cómo se puede oponer la televisión a ese periodo tan rico y tan importante.
del cual podemos sacar todavía muchas lecciones, muchas lecciones. Pensar que solamente podemos tener lecciones de la forma como hoy se hace una programación o se hace una serie digital o se hace una serie para Netflix, etcétera, no está nada alejado de lo que fue ese periodo, ¿no? ¿Cómo podría hacerse una aproximación a esos dos momentos hoy, Germán? Eso que usted acaba de decir. Sí. ¿Cómo podría hacerse una aproximación tomando esos elementos de la experiencia, ojo que no dije del pasado, de la experiencia con los elementos del presente continuo? ¿Cómo se los imagina? ¿Lo ha pensado? La verdad, sinceramente, y eso es parte de haberme quitado la coleta, es que cuando yo termino el tema cuando un día los santos, porque yo trabajé con jesuitas y con santos. Los santos eran los santos y los jesuitas eran jesuitas. Entonces, cuando ellos, mejor dicho, cuando había una transformación dentro del mismo periódico, histórica, familiar, los viejos, Enrique Santos y Hernando, dejaron ya y entran los nuevos. Los nuevos eran Rafael Santos y Enrique Santos Calderón. Y ellos me llaman como defensor del lector del periódico para su administración, para que comience. Yo acepto, también por una razón simple. Yo era el quinto defensor del lector y entonces pensaba que no hay quinto malo. Okay. Porque el cuarto había sido abrumadoramente bueno, que era Javier Darío Restrepo, mi amigo. Por favor. Y bueno, reemplazarlo a él era irreemplazable. Entonces fue el quinto y ya no seguía siendo de lo penúltimo que escribí fue un análisis de la telenovela que va en el libro. El libro tiene teleteatro, comedia, dramatizado unitario o seriados unitarios y telenovela. El capítulo de la telenovela yo lo había mandado a un premio en México. Se llama el premio Lía Kostakovsky. Y ese año ganó el premio Carlos Monsiváis. Y yo tuve la mención de honor. Según dicen, no era habitual. Se dio una mención de honor, 2 menciones de honor, una escritora argentina. Incluso tuve tiempo para decirle a Carlos, deja de participar y quitando los premios a los demás. Y se reía Carlos tremendamente él escribió un texto muy bello, como solamente él lo podría hacer sobre la telenovela. Entonces, es decir, que escribí ese libro, lo dejé ahí y acepté lo otro y ya me olvidé, pero esos son grandes asuntos que deberían entrar en una historiografía del fenómeno de la televisión en este país. Germán, si a usted lo hubieran puesto a hibernar y lo hubieran despertado hace 8 días, le dijeron, ok, mire, esta es la televisión que hay hoy en día en Colombia, haga el mismo ejercicio, interprete a Colombia como hizo en los 80s, pero ahora desde la televisión. ¿Usted qué diagnóstico daría de ese país? Es una buena cosa. Yo solamente podría haberlo hecho si me hubieran hibernado. La verdad, es la única posibilidad que hubiera tenido para responder tu pregunta, que hubiera estado en hibernación. Sí. No, hubieras quizás sabido que claro, uno no sale de una hibernación inmune. Eso es terrible. Ahí tienes un guión. Sí. Eso es un espanto tremendo. Sí, se me sucede ahora con mi edad. Cuando voy cerca a mi casa y veo un edificio y me pregunto, ¿uno puede enamorarse de un edificio?
Porque estoy enamorado de un edificio que he visto construir poco a poco y cada vez voy y veo las nuevas ventanas y hablo con él. Es tremendo. Eh, entonces, si hubiera salido la hibernación, que es una experiencia casi de locura, ¿no? De ver edificios que nunca había visto uno y gentes de, con cantidad de tatuajes, por ejemplo, es una cosa magnífica, pero muy impactante. Eh, entonces, diría la televisión se fue, claro, la televisión fue inteligente. Podemos estar en desacuerdo, fue inteligente. Tomó las aguas que la llevaban hacia lo que podría proteger a la televisión. No podía seguir la televisión igual. Debería haber unos cambios. Lo que pasa es que no creo que los cambios fueron adoptados por los nuevos creadores de una manera eficiente, ¿no? Pues este gran oleaje de las producciones sobre narcos, por ejemplo, de que se alimenta la nueva televisión, según entiendo, después de los este gran oleaje de las expresiones populares que aparece en la televisión, pero que aparece desfigurada. Es que hay muchos problemas. Me dan una imagen del país, claro. Es un país violento, es un país donde hay otras formas del reconocimiento de la vida social, en la vida social. Es lo que yo encuentro, pero mi problema es que casi no puedo hablar de eso porque soy un televidente, pero soy un televidente muy extraño ya hoy en día, ya sé cuáles son los 10 canales que yo miro y no miro más, ¿no? Entonces, el seguimiento de lo que es la televisión hoy en día, en mi caso ya es preguntarle a un hombre que se olvidó, porque en efecto no estuve hibernando, sino que está hibernando. Oh, Germán, y Sí, la sí. televisión de streaming, ¿usted tiene algún concepto sobre eso? Fíjese que cuando yo finalizo mi etapa de escribir sobre televisión, yo creo que escribí como 1000 artículos sobre televisión en el periódico El Tiempo. Muchos. Sí, yo no los tengo. Eso está en el archivo. Como 1000. Empiezo a escribir, amplío, abro la perspectiva y ya no escribo solamente sobre la televisión, sino sobre las industrias culturales y creativas. En el 2000, comienzo el 2000, participé en el grupo que hizo los primeros estudios colombianos sobre el impacto de las industrias creativas en el Producto Interno Bruto colombiano. Yo participé en el primer estudio que se hizo sobre eso, en el año 2002, por ahí. Entonces entro en otro terreno. Ahí duré unos años, hasta que un día me hice la pregunta, ¿hacia dónde estás mirando? Una autopregunta. ¿Hacia dónde estás mirando, Germán Rey? Mira hacia otro lugar. Te propongo que mires hacia abajo. Entonces miré hacia abajo y vi otras cosas. Y esas fueron las que estudié en el 2010 en adelante, que es lo que llamamos hoy el hormiguero. El hormiguero está muy ligado al mundo digital. Mi penúltimo estudio, que está en la Fundación Gao, que hice con Google, un patrocinio de Google, fue sobre el hormiguero en América Latina. Hormigueros son los medios nativos digitales, que nunca fueron analógicos, nunca, pero son pequeños, son hormigas, están en el suelo. Son muchísimos. No estoy hablando de Dynamo, no.
Estoy hablando de las hormigas. Pequeño, medio, como por ejemplo la cola de la rata. La cola de la rata. Esa es, o la malvestida. O sálvese quien pueda. O ojo a mi pisto. Ahí hay 4 de esas hormigas. Pero esas hormigas son digitalizadas ya. Y están haciendo un tipo de producción completamente diferente a los grandes, al grande medio, pero andan por toda parte. Y yo me di cuenta de eso cuando empecé a estudiarlos. Yo hice el primer estudio sobre medios nativos digitales en Colombia en el año 10. Y ya no sé ni por cómo fue que lo hice, porque era el 10, ¿no? Eso no estaba muy avanzado el Está empezando desarrollo. todo. Estaba empezando. Y después hizo otro en el 12 y después otro en el tercero en el 18. Y después hice el que acabo de terminar sobre medios nativos digitales en América. Y me fui hasta Estados Unidos a comprender a los medios digitales en las comunidades de migrantes latinos en los Estados Unidos. Es decir, Germán, y cuéntenos un poquito de esas observaciones que usted hace a esos medios nativos digitales. Estamos hablando de un tema serísimo, invisible para nosotros los mass media, todo esto. Cuénteme de eso. ¿Cuál es la observación que hay sobre eso? todo me lo pudo explicar un sabio paraguayo al que escuché el otro día en un streaming. Un viejito que estaba hablando de cómo los jesuitas habían llegado a Paraguay, donde los guaraníes, con una perspectiva barroca, que es una forma de ver, una forma de comprender la vida, una forma de narrarla y representarla. Muy bella, además, y muy provechosa, y muy compleja. Esos jesuitas llegaron a enseñar a los guaraníes con música y entre otras cosas, escultura. Vieron que tenían mucha habilidad los indígenas para la escultura y les propusieron. El problema es que les propusieron un modelo que era santos que miraban hacia el cielo, en arrobo místico. El arrobo místico se lo lleva uno hacia arriba. No mira hacia abajo en el arrobo místico, ni siquiera así, hacia arriba. Entonces, por eso hay tantas imágenes que son vírgenes o santos Que están mirando mirando al hacia cielo. Sí. No les gustó a los guaraníes. ¿No les gustó? No. Se enfurecieron. Desobedecían. Grandes maestros de la escultura. Entonces los jesuitas empezaron a preguntarse esto, ¿qué pasa? Hasta que encontraron la clave y algún creativo les dijo, no, nosotros no queremos que la gente mire hacia arriba. Nosotros queremos que mire hacia los ojos del otro. Eso era cambiarle el mundo a los jesuitas. Eso es tremendo. Y ellos aceptaron. Y dijeron, sí, vamos a hacer esculturas donde el que venga a una iglesia pueda mirar al otro y no esté ese otro mirando hacia arriba. ¿Y eso desde qué época es? Perdón? Eso puede ser 1600, 1700. Pero uno aún ve algunas esculturas que, Claro. ya que lo dicen, yo no me había puesto a pensar en eso, pero sigue existiendo ese afán de que la vida eterna, la vida santa, está hacia arriba, al cielo. sí. Y estos guaraníes decían, no, eso no es así. Es cuando yo puedo observar al otro, a los ojos. Eso sí lo hacemos, lo otro no. Entonces hay una gran tradición en Paraguay. Eso me enseñó, digo que me sirvió mucho lo que le oí a ese señor, de que uno cambia la mirada y empieza a ver otras cosas. Y yo cambié la mirada y empecé a ver hormigas, ¿no? Mi estudio se llama El Hormiguero, medios nativos digitales en América. Y, para ponerlo en palabras que yo entiendo, sí. el hormiguero son todas, no sé, por ejemplo, todos los realizadores de contenido en YouTube o en Sí, TikTok o en Instagram. sí, pero no es precisamente los que se llaman influencers o creadores de contenido. Ya tienen una estructura. Ellos mismos no se reconocen estrictamente como medios. También la figura de medio se cambia.
Y entonces ellos se creen más redes. En nuestro estudio se comprueba eso. Somos unas redes. Eso a mí me encantó. ¿Y no es algo que tiene que ver con el nicho? Como que buscan nichos específicos. Sí. Yo creía al comenzar el estudio que yo estudiaría los medios locales. Locales. En todo el sentido de la palabra local. O sea, no son grandes, no son corporativos, no son los grandes medios, son más pequeños, etcétera, pero son muchos. Ujú. El estudio me comprobó, me comprobó que eso no era así, que lo que yo estaba pensando no era, que eran otra cosa. Y empecé a mirarlos, encontré 2000 en América, en un estudio con mucha gente apoyando en todos los países. Y 2000 certificados, una base de datos importante. ¿Qué son? ¿Son medios? ¿Son nativos? ¿Son digitales? ¿No han sido nunca analógicos? Son ciertamente de nicho, pero tienen una visión regional, nacional e internacional. Hay algunos muy extraños, tienen estructuras muy diferentes. No, eso es una belleza. Germán, y toda esa masa, Sí. sumados dan una masa, tiene, le pregunto, que el Sí, estudio sí, me sí. dijo, tiene una injerencia viva en el devenir de lo social y de lo comunicativo. Digamos, se pueden considerar una fuerza viva, aunque sea no organizada y no empaquetada. Es sin duda una de las fuerzas que hay hoy en día en el paisaje de las sociedades latinoamericanas e internacionales. Eh, sí, sí, se pueden considerar así. Es que son muy extraños. Medios en Honduras que son medios lésbicos, pero no el lésbico tradicional, sino son unas cosas en Honduras. Medios que son más feministas, medios que son activistas por toda parte. Y se consideran ellos, digamos, ellos son una de las formas que que se están produciendo de eso que en el pasado nosotros llamamos medios de comunicación, por supuesto con un tamaño, con problemas de sostenibilidad, con unas reacciones muy pequeñas. Los más grandes de ellos los conocemos. Y ya son importantes. Aquí los conocemos, tenemos la silla vacía, por ejemplo. Pero tenemos agenda pública, pero tenemos chequeando, pero tenemos, por toda parte hay, de diversos tamaños además. Y un medio como, porque por ejemplo La Silla Vacía es un portal de noticias. También hay medios que solo se dedican al entretenimiento, Totalmente, totalmente, que no quieren dar noticias, sino totalmente. Hay uno, por ejemplo, en Venezuela que se llama La vida de Nos, que es contarse historias de vidas. Tienen sellos muy diversos. o sea, nosotros somos uno de esos medios hormiga. ¿o Somos no? una hormiga, ¿no? Solo. Pues veo. Somos, sí. Sí, Pues sí. veo Nosotros somos que una hormiguita. Sí, somos una hormiguita de un hormiguero de esos, claro. es claro. Sí, porque no es estrictamente una radio, pero están produciendo podcasts, etcétera, moviéndose en nuevas formas. Claro, claro, pero ese es el recorrido, digamos, mi propio recorrido. Yo comienzo con la televisión, hago el corte cuando es Defensoría del Lector de 3 años, después entonces sigo a el periodo de industrias culturales y creativas, hago el corte y porque ya venía toda la irrupción digital, me intereso por el mundo digital y en el mundo digital me intereso por el mundo del hormiguero. El mundo del hormiguero lo tomé por dos intelectuales, entre otras dos cosas, y por mi interés en las hormigas, la vida de las hormigas. Leo mucho sobre quiénes son las hormigas. Es un mundo extraordinario, complejo, ¿no? Uno que se llama Michel Desartaux,
que es un gran pensador francés, que fue jesuita. Él fue jesuita y se retiró y se dedicó a la filosofía y murió después. Y él dice, la cultura es un hormiguero. La cultura prolifera en los márgenes, dice. Prolifera en los márgenes. La cultura es un hormiguero. Esa es una de las frases de él. Y de un antropólogo norteamericano que también es una belleza, que ya murió también, Clifford Geertz, que dice en un libro que se llama, de él que se llama Conocimiento Local, pone un aforismo africano y analiza ese aforismo que dice, la sabiduría está en el conjunto de las hormigas. En el conjunto de las hormigas. Ahí es donde está la sabiduría. ¿Y usted cree que entonces este hormiguero, bueno, mi opinión es que para mí ya sobrepasó a estas cosas grandes como los medios de comunicación tradicional, pero van a desaparecer esos medios de comunicación tradicional? ¿O se van a volver una hormiga más? No, hormigas no se volverán los grandes. No tienen ese privilegio. También no le podemos dar el privilegio que tienen hormigas. No se van a cambiar, como están cambiándose permanentemente, ¿no? Yo estudié en su momento a Globo, por ejemplo. El de Brasil. Sí, Brasil. Es que lo más grande prácticamente que tenemos. Sofisticado, muy sofisticado, pero han cambiado. Se van transformando. Eso yo lo pude percibir también, es que soy de una época de cambios. Soy hijo del cambio. Pude apreciar eso. Cuando estaba en el tiempo, yo tenía mi oficina cerca de una de las áreas menos importantes del periódico, que era el área digital. Era como 10 periodistas. No sé. Y ahora es lo más grande. Ahora son eso. Esto es el periódico. Ahora son eso, todo. Yo conozco estudiantes recién egresados de la Javeriana que contratan mucho en el tiempo, en el espectador, pero mucho en el tiempo, para que se sienten todo el día a hacer pequeñas notas noticiosas, pero les piden un montón de notas que casi no se puede levantar todo el día de estar entre buscando rápido y Como un call center, pero de noticias. Sí, claro. El penúltimo trabajo que estoy haciendo, porque estoy iniciando otro con Google. Me han pedido después del hormiguero otro. Solamente que ese otro yo les dije, eso no me gusta a mí. Ese concepto yo no creo que sea importante. Luego miremos a ver si yo soy el que debo estar presente en eso. Pero acabo de hacer un estudio sobre un gran director de periódico norteamericano. Cosa rara, porque es un latino haciendo estudios sobre norteamericanos. Ese señor se llama Marty Baron y fue director del Miami Herald, después fue director del Boston Globe, fue el que inició todo el tema de la investigación sobre la pederastia en la Iglesia Católica en Boston, y que hubo una película que ganó Oscar por eso. Y que ahí también un colombiano empezó a investigar lo de la pederastia en Colombia. Bueno, entonces él, y después fue director del Washington Post. O sea, 20 años director de los tres grandes periódicos. Y es muy interesante percibir a alguien del board, del consejo que promovía este estudio, me preguntó, ¿él estaba antes o después? Es decir, ¿él era un tradicionalista o era ya un innovador? Le dije, no, él está en la transición, por lo tanto tiene una pierna en un lado y una pierna en otro, pobre hombre. Y fue muy brillante para poder manejar esa situación que significaba tener al frente a Trump, como él lo tuvo, o de frente a Jeff Bezos, como él lo tuvo, al dueño de Amazon, que es el dueño del Washington Post. Ese tipo que se sentaba ahí era Jeff Bezos.
no sé cuánto, 500.000 millones de dólares, no sé, todo el dinero. Entonces, ¿cómo son esos tipos? Que hoy mandan en el mundo, que es Lo están controlando. Sí. uno de los elementos desastrosos de la nueva propuesta de Trump es poner a Musk, a Bezos, a Cook, a todos ellos, A oligarcas, como dijo. a como- Zuckerberg, a los grandes oligarcas y plutócratas de las tecnologías, de los medios. No, los grandes medios no se van a terminar convirtiendo en hormigas. Van a aprender de las hormigas. A mí lo que me parecía interesante es que estaba haciendo aquí el estudio sobre el hormiguero y al mismo tiempo soy de la Fundación Gabo hace muchos años, 20 por lo menos, y a la vez estaba como jurado de uno de los premios Gabo. Ujú. Y de pronto yo veía que las hormigas que veía aquí estaban aquí. Y yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí no estaba un globo. Aquí no estaba la televisora tal, la Televisa y la... No, este territorio, ¿por qué hay hormigas? Y yo veía las hormigas aquí, no las veía aquí a globo, pero las hormigas estaban paseando, como hacen las hormigas, se estaban pasando hacia el terreno de la calidad. Ujú. Eso es muy interesante, porque buena parte de lo que hoy son los medios, pues se están preguntándose todas esas cosas cómo es el paisaje, por ejemplo. Germán, un podcast como el de María Jimena Duzán en Spotify es una hormiga, ¿no es cierto? Sí, a su forma, a su manera. Porque sí. fíjese que de todas maneras, ella Sí. solita, vamos a decirlo solita, Sí, sí. porque sí es solita, o sea, porque que tenga un respaldo ahí de una Tiene un organización, equipo, pero es pero- ella sola. Ella Sí, sola, sí, sí. y ella sola se convierte en un factor de opinión y de relevancia frente a todos los medios, ¿no? Lo que ve María María Jimena es que ella había vivido muy exitosamente, además, una etapa, digamos, dentro del paisaje anterior, del mediático, y que ahora había otras posibilidades y da el paso, se manda al abismo, diríamos, y se convierte en algo que tiene relevancia, que tiene importancia, que es reconocido Ahora, y estimado. Los Danieles sin techo, ¿le parecen hormiga? Sí, Son hormigas, ¿no es cierto? Son hormigas. Ah. Son hormigas. Así como el mismo Daniel Coronel es una hormiga en sí mismo con Con su- el informe con coronel, el por informe ejemplo. Coronel, que Sí, además hace es algo un que, ejemplo. hace algo que no hace María Jimena, que es comunicarse con las personas en tiempo real. O sea, él abre su Sí. espacio para Sí. que la sí, gente le pregunte sí, cosas. Sí, ¿Qué- y es interesante él, mi alumno, Daniel, en ese sentido, en que Daniel puede ser presidente de Univisión, Sí. como lo fue mi alumno también, Isaac Lee. ¿Verdad? Y sigue siendo de canales grandes, no sé. Pero de Univisión. Una cosa es ser presidente de Univisión y otra cosa es Informe Coronel. Sí. Y otro es los techos estos Los Daniel. de él y otra cosa es la revista. Esto es una visión. Él es no pluriempleado, que también lo es, sino pluri. Él va de hormiguero en hormiguero. Pues, la pregunta es a qué horas duerme, porque tanto que Por haces. favor. Ger, vamos a trabajar, hermano. Usted no ha hecho nada. Haga su trabajo y después de su trabajo vamos a cerrar con Germán haciendo unas preguntas sobre cómo es uno pensador en la compañía de Jesús. Eso sí me muero de ganas de saber cómo era eso. Don Germán, yo tengo dos secciones acá, ambas buscando un patrocinador. Sí. Una es un dato coctelero para que usted, pues, el próximo, no sé si vaya Si a se queda sin tema. Si se queda sin tema, que veo que es imposible. Entonces, yo le digo un dato muy tonto coctelero y usted verá si lo usa algún día, Sí. si le parece bien. Y es que, viendo cosas, ¿usted sabe que antes eran solo 10 meses? No, no sabía. Y que empezaban en marzo. Después fue que se inventaron enero y febrero. Pero el primero era marzo por Marte. Por el, Ah, no por el tenía- 10 de ¿Eso marzo. en qué año? ¿Hasta qué año? Esto es desde la época de los romanos. ¿Y en qué momento se inventaron los otros dos? Uy, me está O le pidiendo estoy- algo le estoy pidiendo- El dato coctelero era ese y si me preguntan qué hago, digo, pregúntele a Germán o a Sí, Germán sí, Rey. que me Porque Germán además le acabo de averigua, cuenta Germán que estoy entre un Germán y un León y un Germán Rey. Estoy acosado por egos desde donde me vea. Tremendo, entre un león y un Un rey. león y un rey. Sí, Ah, bueno, no, pero el padre Gregorio, el Papa Gregorio instauró el calendario gregoriano después
que lo que más hizo fue organizar el tiempo, porque antes del Papa Gregorio ya había 12 meses, pero no les daba las cuentas de que los 365 días no les daba las cuentas para cómo funcionaba el mundo. Entonces con Gregorio fue que dijeron, bueno, que sean 365 días y un cuarto, o sea, cada 4 años El bisiesto. Claro. hacemos el año bisiesto. Y eso. Ger, Sí, muchas claro. gracias. Y ahora sí gánense la plática bueno. con la pregunta de podcast común y La pre- corriente. Pero hay que explicarle a Germán Rey, porque Sí. Germán ya sabe. Germán, nosotros somos unos antipáticos horribles y nosotros creemos que en este podcast producimos pensamiento, eso creemos. Y no queremos que nadie nos diga lo contrario, ¿yo? Entonces, tenemos una pregunta que nos separa de todos los podcasts que se llama la pregunta de podcast común y corriente, de la cual se Ya. encarga Germán, que es una pregunta de la que todos nos avergonzamos, pero él la tiene que hacer para obtener público. Porque yo no sufro de pena. Ya. Mi pregunta, usted dijo al principio del podcast que usted llega a su casa y los libros básicamente donde quedaron es el puesto donde usted los deja. Sí. ¿Qué libro tiene en la cocina entonces? No, en la cocina no tengo Ni siquiera de libros. recetas. No, lo único que tuve recientemente ahora es una especie de delirio, es un perro En la cocina. en la cocina, pero ya no tengo perro. Decidí que la vida para él en una cocina no era vida, que él debía tener un campo grande por donde correr y un río donde meterse y mucha gente que le hablara. Entonces se fue lejos, ¿no? ¿Y cómo se llama ese perro que se fue? Él se llama como un perro de un poema de una gran poeta norteamericana, Gluck, que fue premio Nobel, que ya murió, acabó de morir hace unos años, 2 o 3. El perro se llamaba Ventisca, Qué bonito porque nombre. parecía él mismo una Ajá. ventisca, pero se le decía Venti. Qué- Ahora se transformó en la red de mi internet, se llama Venti. Y él siguió su vida. Qué buen homenaje. Entonces, no, en la cocina no tengo libros. Mejor dicho, la cocina es la ¿Usted sí entra en la excepción. cocina? Sí, sí. Sí, claro. Sí, claro. Yo digo claro porque el último de los libros que estoy escribiendo o intentando escribir se llama Solo en el final. Solo en el final. Saque todas las derivaciones. Solo en el final. Solo en el final. Solo en el final. Solo en el final toma primero la idea de que hay mucha gente que habló de la soledad y habló de la vejez. Extraordinarios. Cicerón, bueno, Marco Tulio, todos ellos, los clásicos. Entonces yo pensé, ¿qué significa hoy hablar sobre esos temas? ¿No? Ujú. Entonces, el primer texto que escribí, lo escribí por streaming, por una plataforma a la que yo accedo, que se llama Medici, que es de música clásica extraordinaria, o como ir a movie en cine, que también soy de movie. Entonces, en Medici de pronto entró un concierto que era de un hombre en ese momento tenía 98 años, un pianista. ¿Qué hace unos 98 años dando un concierto? Entonces me fijé en cómo caminaba ese hombre, cómo iba de la sala donde tienen el reposo al escenario, cómo saludaba ya con un cuerpo cansado. Si se podía hacer una gran venia como lo hace Michio Kuchia. Michio Kuchia ya se nos está volviendo vieja, claro, pero hace unas venias terribles que debe hacer ejercicio solamente para hacerlas, ¿no? Para que no quedarse allá abajo. Sí. Entonces, eso me llamó la atención. Un hombre viejo tocando el piano. ¿Qué es eso? Y escribí un primer texto sobre eso, sobre ese hombre viejo. Así que, no, en la cocina no. Pero por toda parte de más, sí. Y a veces me sorprendo. Hasta el baño. ¿Por qué vienen? Sí. ¿Por qué se aparecen por acá? ¿Qué quieren? ¿No? ¿Qué quieren? ¿Usted relee sus libros? Me releo. Lo mío no, lo que yo escribí no. No, suelo. sus libros de los que usted suele. Algunos.
algunos ahorita estaba leyendo a un gran poeta inglés que vivió mucho tiempo en Francia que se llama Peter Berger, un gran escritor, también de novelas y Peter Berger. Pero sabía que había un libro en mi casa que Peter Berger le dedicó a su esposa, que murió antes, que se llamaba Beverly. Yo sabía que existía ese libro y yo más o menos tenía la idea de en qué lugar estaba. Y hoy precisamente fui al lugar y lo encontré ahí metido entre Estaba. otros Estaba libros. esperándolo. Estaba. Sí, se llama el Rondó a Beverly. Oh, Pues, yo me imagino la casa de don Germán, un vecino que teníamos que se llama Álvaro Villar Gaviria. mi profesor. Sí, su casa era Claro. una sola biblioteca, no se Sí, veía una pared, todo sí. era libros por todos lados, en las mesas. Es un personaje muy Mi especial. profesor, mi director, mi asesor de tesis. Qué bonito. Mi mamá dice que él fue su mentor para O sea, montar que la la librería. mamá de este es la dueña de Abaco, la librería que hay en Cartagena. Magnífico. Tiene Mira. que haber pasado por ahí muchas Oh, veces. sí, claro. Es más, ¿sabes Dentro. que yo creo que Abajo ya o nos patrocina o dejamos de hablar de Va a Abajo? tocar, sí. Ya me dejaste, hermano. No, pero ella es Sí, miembro, ya- ella es ya- miembro, Mauro. Ah, es miembro. Pero entonces Germán, aprovecho para trabajar antes de que... sí, aproveche para saber, vamos a hacerle una pregunta muy íntima a Ok. Germán. Dos preguntas. Agradeciéndole a don Germán haber venido y enseñarnos tanto sobre la televisión colombiana y sobre lo que pasa con los medios ahorita. Queremos recordarles que por favor se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan. La verdad no les cuesta nada, ¿sabe que no les cuesta nada? Eso es un clic. Entonces, ya que no les cuesta nada, regálenos de nuevo un like, un comentario, pásenselo a alguien. También sí les cuesta un poquito más, pero no es mucha plata. Vuélvanse miembros, porque los miembros pueden ver estas conversaciones en tiempo real. Hemos tenido miembros conectados todo el tiempo, no han hecho preguntas, pero ahí están. Y además los miembros tienen una ventaja y es que pueden ver los videos de Mauricio hablando en una vuelta en su cerebro, hablando sobre su cruzada contra el romanticismo. Ya le contaré eso. Ahorita le cuento, Germán. Ser o no ser, el podcast es la voz de los que son. Gracias, Germán. ¿Yo? No, Germán León. Germán el Rey. Es que Yo soy rey, yo soy Rey León. Y es el Rey León. Estoy rodeado. ¿Sabe que Yo me embosqué a mí mismo. con un tiempo tuve un socio que se llamaba Eduardo Rey y pensamos en que nuestra empresa se llamaba Rey León? Rey León. Está bueno. En la Javeriana hay una escultura. A mí me encanta como los muchachos y muchachas nombran las cosas. Porque los jesuitas lo nombran de manera jesuítica, barroca y todo eso. Pero los muchachos renombran. Ujú. Entonces hay una estatua famosísima que está al borde de la séptima, que es San Francisco Javier, gran nombre jesuítico. Y los niños lo llaman Mufasa. Porque está exactamente en la escena en que el final que él lleva así. Exactamente es Mufasa. Y también hay un edificio al frente de Ático que le dicen... El arca. El arca le dicen. Sí, es el No arca. se debe llamar así ese edificio. No. Eso tiene una historia muy bonita. Que son 3 hermanos jesuitas. Y uno de ellos fue rector de la Universidad Javeriana y le dieron el edificio más grande, el arca. Entonces se llama, él es el padre, ahora se me fue el nombre. Bueno, pero no se puede, padre Hoyos, Jorge Hoyos. El segundo padre, hermano de él, fue director decano de filosofía, un hombre juicioso, etc. Le dieron un auditorio. Entonces, uno, el edificio más grande, el otro, un auditorio. El auditorio Jaime Hoyos. Y el otro, en mi opinión, era el más brillante, el más inteligente. Se salió de jesuita. Después volvió, no volvió como jesuita, pero volvió porque era Guillermo Hoyos, el profesor de filosofía de la Nacional, decano en la Nacional, y después volvió a él. No es, el uno entonces un gran edificio, el otro un gran auditorio, y a él una
un salón de clase. Ujú. Un día iba bajando yo unas escaleras y de pronto vi un salón de clase abierto y ahí estaba él, porque estaba una foto de él o una pintura sonriendo. Y entonces supe que había un salón muy humilde que se llamaba como él, Guillermo Hoyos. Entonces, hay todas esas jerarquías que por fortuna los muchachos las cambian para darles el nombre que merecen, Arca. Y, y, y lo de Mufasa, Sí. En el los Rey Andes, León, en los Andes la escultura más famosa es de Séneca y le dicen el bobo. Todo el mundo dice, nos vemos en el bobo. totalmente. Hasta la bendiga. Germán Rey, vaya, regálenme ese puntico. Cuando yo fui alguna vez a visitarlo a usted, porque pues a mí la vida me tocó con suerte y Sí. viajé con usted y con Jesús Martín Barbero en un viaje inolvidable, un 5 de septiembre, Eso es cuando Argentina memorable. le Perdón, perdió 5 a todavía 0. No, eso es absolutamente. Acabo de venir a mi mente todo lo que sucedió en ese viaje y fue memorable. Tu actuación y tu presencia fue clave. Y lo que sucedió allá. Estábamos con un sacerdote del movimiento católico muy rebelde de Lefebvre, se llamaba. Sí, Ahora, era de la derecha, corriente sí. de Lefebvre, era, ¿no es cierto? Sí, sí. No, era un obispo muy Un obispo muy sofisticado. sofisticado, mucho. Que te hizo una pregunta muy delicada. ¿Tú eres casado, Mauricio? Y Mauricio, ¿cuántos llevaban esa Con época? Geraldine estaba, eso fue un O sea, ya septiembre. llevaba 4. Sí, Sí, llevaba creo. mucho. Y entonces el obispo cometió el horror. El obispo olía a perfume francés. Sí, Era, sí, sí. yo pensé, Enorme. le pensé, es una delicada señora Sí, barranquillera. así me dijiste. El obispo. Así me dijiste. Y entonces este obispo le pregunta, cae en la trampa. Después de hacerle esa pregunta a Mauricio, Sí. la siguiente que le pregunta es, ¿te has casado? Sí, ¿eres casado? Sí. ¿Cuántas veces, Mauricio? Recuerdo perfecto que para esa época respondió que creo que 4. Sí, 4. Creo. 4. Entonces, y el obispo en ese momento, su colonia, ya le salía. Se le escurrió en gotas. ¿Cómo lo sé? Eso fue memorable, Eso ese fue viaje maravilloso. bellísimo. Igual, mire, a no- Barquisimeto contigo y Mire, Jesús. 3 motivos imborrables. 1, era mi cumpleaños. Ese día Sensacional. cumpleaños yo. 2, Colombia le ganó 5-0 a Argentina esa tarde. Ah, ok, ya sé Y cuándo es. 3, un viaje con este par de lumbreras. Era así, porque Jesús Martín le daba partida. Claro, entonces claro. Citaban los mismos autores que Sí, nadie sí. habrá leído, los Sí. mismos filósofos que nadie Sí, se va a sí. leer. Y estos dos jugaban banquitas con la filosofía delante mío. Sí, fue Acabo de magnífico. hablar con mi mamá y me van a decir que sí lo recuerda en la ¿Cómo libro. no? Sí, Germán, maravilloso. y entonces yo me acuerdo que algún día fui a su oficina, allá en donde estaba la cúpula de la fundación, y su oficina quedaba al lado del director general o del gerente general, el presidente, del mero mero, como dicen los mexicanos, y su oficina decía algo con la palabra ontología. O sea, a usted le pagaban de verdad y No, determinadamente para que pensara. Era aún peor. Se llamaba vicepresidencia, que Eso. además de axiología. De axiología, eso. Eso no había nada en el mundo. Después yo ocupé ese cargo y después ya no existe más. Ya ¿Qué, quitarle el aviso. ¿Qué hacía el vicepresidente Eso, de una axiología? parte era eso. La otra parte era que Perdón, para la gente que no sabe, axiología es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio de los valores, principios y normas que rigen la conducta humana. ahí Gracias, está. Fer, gracias. Está. Por lo tanto, era un grupo, como era una idea de jesuitas. La idea era genial. La idea es que no era una empresa que tuviera fundación, sino una fundación que tenía empresas. Ok, O sea que la que mandaba era la fundación, sí, la parte social. sí. Y alcanzó a tener 14 y fue el quinto grupo colombiano económico. Bueno, ahora sigue de otra manera. Pero bueno, tanto que un día una de las primeras invitaciones que hice fue al español Fernando Savater. Y Savater, ¿Usted conoció a Sabater claro, personalmente? pero mucho. No me diga. Me faltó decirle, pero Fercho estaba en mi casa, faltó favor, decir. yo- Sí, claro, claro. Yo creo que fui el primero que lo traje. Yo traía a toda esa gente, un Swami de la India, un tipo como Savater, para que le hablara a gerentes de oficinas, de empresas económicas, de
de qué es la compasión, por ejemplo. Que entiendan esa vaina, que qué es la compasión para que puedan entender qué significa tener un banco. Bueno, entonces eso era parte de lo que yo hacía. Yo participaba en un proyecto que se llamaba de cultura empresarial. El proyecto de cultura es cómo se hacía preguntas como cómo aumentamos la participación de nuestra gente, de los colaboradores, que eran 10.000, que no era 100 ni 500, eran 10.000 empleados. ¿Cómo podemos tener una política salarial que reconozca muy bien a los ejecutivos? Vamos a pagarlo como el mercado o mejorar. No es que los ejecutivos, no, gerentes y todo ganan muy bien, pero ¿cómo hacer que el empleado de base pueda tener mejores alicientes, mejores salarios, ir aumentando? Es los principios puestos en la realidad, porque si no, y eso era básicamente por la presencia de la compañía. Que era lo que pasaba con Sempro. Sempro era una programadora muy comercial, compitiendo con altísimos estándares comerciales, pero presentar un proyecto a Sempro exigía una robustez conceptual, Sí, sin ideológica, duda. histórica, de Sin duda. investigación, porque no era cualquier cosa lo que pasó por Sempro, ¿no? No, fue una mediana empresa, no era pequeña, no era grande, pero mediana, que hizo una televisión de significación para este país. No me voy a perdonar irnos de aquí sin mencionar a una persona que no sé si usted conozca el paradero, pero donde esté, y si oye esto, que sepa cómo lo recuerdo con muy inmenso agrado que lo recuerdo a usted, y es Bernardo Toro. Sí, claro. Qué señor tan inteligente, ¿no? Claro. El de Toro Publicidad. No. Este no tiene nada que ver, pero tiene mi apellido. Bernardo Toro era otro de los pensadores de Claro. la Compañía de Jesús y Claro. pensaba, pero esto era un mar de pensamiento de Claro, Bernardo, ¿no? claro, sí, Bernardo sí, claro, sigue en proyectos con la AVINA, esa organización internacional. Fue director de AVINA en Colombia. Hoy es el representante de La Paz Querida, una entidad que fundamos hace tiempos. Sí, no, excelente. Bernardo Toro me enseñó, yo le cuento que me enseñó Bernardo Toro, entre otras cosas. Me enseñó el valor de la cortesía. La cortesía tan despreciada hoy en día. Y se una conversación diciendo, mire, sin la cortesía no podríamos subsistir. ¿Qué es la cortesía? Usted está en un paradero de bus y yo llego como un extraño. Yo no me paro así. No, se Porque guarda me una pego un distancia. tiro. Sí. Eso es la cortesía. La cortesía es mantener la distancia entre las personas para que no haya conflicto. Por eso somos corteses. Y cuando se pierde, y yo creo que cuando se pierde en todo, en la familia, en todo, la cortesía, la sociedad se chorizo. Una de las razones por las que Ese creo es un concepto de Bernardo, lo sí, trabajó. la cortesía. Qué bonito. Se me acaba de ocurrir la pregunta, ¿existe alguien que venga atrás de ustedes para pensar como ustedes piensan? Sí, siempre hay. A veces yo noto en reuniones gente muy talentosa. Sí, yo creo que sí. Nosotros somos un momento en el camino, pero pues, salimos adelante. Por fortuna. Creo Sí, que sí, Eso sí, es sí, lo que sí, necesitamos, sí, ¿o no? Gente sí, que piense. necesitamos Sí, gente así. sí, sí. Germán, última ¿Quién, conversación, yo? último tema. Otra No, vez hombre, no el me mismo tome el pelo. chiste, hombre. Germán Rey, Sí. última, espero de muchas más conversaciones, de verdad, lo digo en serio y hago votos, que tengamos, públicas o privadas. Ujú. Y sí, estoy en una cruzada contra el romanticismo. Es una cruzada de verdad, y en serio, y es que a los miembros los invito y van 5 o 6 minutos a oírme hablar sobre desglosar el romanticismo, porque llegué a la conclusión caprichosa que el romanticismo es una droga peligrosísima, muy bien auspiciada, con muy buena prensa, que lleva al individuo a tomar decisiones radicales bajo estados completamente alterados. Yo todo lo que estoy pidiendo, Muy bien. lo que estoy pidiendo no es que acabemos con el romanticismo, sino que lo denominemos droga, dejemos que pase el efecto y ahí sí tomemos decisiones. Diga usted, ¿qué es tan sabio? ¿Qué opina? El romanticismo irrumpió como fenómeno en la mitad de muchas cosas. Fenómeno literario, pero forma de ver la vida, por supuesto. Y han irrumpido muchas formas de ver la vida. Pero eso no quiere decir que
hay verdad en muchas de ellas y partes, sobre todo, de verdad, pero que sean totalmente verdad. No, son invenciones que se han dejado en algún caso. La mejor perspectiva romántica que conozco es la de ver volar a las golondrinas de mi casa de campo, que es una de mis... Pongo una silla, me siento a ver cómo pasan de una casa a la otra las golondrinas a determinada hora. Y el gran poeta de las golondrinas fue Becker, que es uno de los grandes poetas románticos. Pero estoy de acuerdo en que puede ser pavoroso los efectos. Con eso cerramos. Gracias, Germán. Muchas Gracias. Con mucho Gracias, gusto. Sí. Este podcast se albergará en la biblioteca de honor que tenemos nosotros junto con Pepe Sánchez, Frank Ramírez, Miguel Ángel del Río, Heriberto Valencia. Nosotros tenemos esa sección de los incunables, podríamos decirlo. Germán Rey es una persona que, como ustedes lo vieron, sabe mucho más de lo que podemos abarcar en un podcast de casi 2 horas. Con lo que nos dejó las inquietudes, esto del hormiguero y los hormigueros, creo que nos voltea la cabeza a todos, a nosotros por lo menos también. Y acuérdense también, el hombre tampoco está muy convencido con que el romanticismo sea tan bueno como nos lo venden. Veámonos en la sección de miembros en romanticismo. Muchas gracias a Germán Rey por de nuevo traer sabiduría, hacer o no ser ahí al podcast La Voz de los que son. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Edición de audio, Ana María Montaño. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikasake. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.